Lorenzo Ramírez, periodista económico, muy buenos días. Buenos días, José Antonio, muy buenos días. Yo comentaba esta mañana que me recordaba tanto a esos senadores aplaudiendo el gastar y el gastar y el gastar los 3 trillones, como aquella imagen en la que Palpatine crea el imperio, ¿no? Y todos ahí aplauden sin saber la que les viene encima, ¿no? Cómo la ignorancia puede ser tan atrevida. Es un suicidio fiscal lo que está haciendo Estados Unidos. Es parecido a lo que llegamos a ver en Reino Unido, ¿no? Bueno, en Reino Unido lo que pasa es que fue motivado de alguna forma también una reforma que luego pues enseguida tuvo respuesta por parte de los mercados financieros, sobre todo de los de los planes de pensiones y de los hombres de Rishi Sunak, que aspiraba realmente a entrar en ese gobierno y que terminaron pues por presionar fundamentalmente al objetivo de Liz Truss o al ministro de Hacienda, Liz Truss, que se convirtió en el principal objetivo, y rápidamente hubo que promover un cambio de gobierno. Aquí no tenemos un escenario de ese tipo, aunque en esencia bien es como decías, ¿no? Al final, pues muchos de los que estaban ahí aplaudiendo en esa especie de orgía del gasto, de orgía fiscal, a mí me recordaba también a cuando aplaudían en el Parlamento de Canadá al nazi, que no sabían que era un nazi y le habían invitado allí, y resulta que era un nazi y la mayor parte de ellos no lo sabían, ¿no? Yo creo que estamos asistiendo tanto en Europa como en Estados Unidos a la implosión de lo que nos quedaba, que era bastante poco ya de ortodoxia fiscal. Estabas hablando del crecimiento de Alemania hace unos momentos. Ya sabes que el Consejo Asesor de Economistas alemán ha dicho que el megaplan de gasto público germano va a generar un crecimiento de 1 punto porcentual en el año 2026. Es decir, hemos visto como ya directamente este gasto, esta deuda cada vez es más estéril. Hay una carrera por el gasto público, por el déficit, por la deuda, que como digo cada vez es más estéril para generar crecimiento económico artificial. No olvidemos que al final se trata de dopar la economía. Normalmente cuando la economía va mal pues se dopa o se utiliza el gasto público y la deuda pública para tapar ese hueco, si hacemos caso, ¿no?, a los espíritus animales de los que nos hablaba Keynes, pero es que ahora ya da igual, ahora siempre hay dopaje con independencia de cuál sea el momento del ciclo económico, ¿no? Y al final pues se van tapando las vergüenzas del sistema de dinero fiduciario, que por definición este sistema pues necesita cada vez más pasivos para financiar activos, lo cual pues evidentemente es insostenible. Ni siquiera tener la divisa de reserva global, como le sucede al país norteamericano, es garantía de que puedes evitar tener brechas fiscales recurrentes e ilimitadas sin que tenga consecuencias, ¿no? Lo estamos viendo con una Reserva Federal que ha perdido el control de los tipos de interés a largo plazo, absolutamente los ha perdido. Tiene un cierto control de los de corto plazo, pero de los de largo plazo los ha perdido. También está sucediendo lo mismo en Europa. El mercado está descontando una monetización masiva de deuda, que va a ser necesario emitir esa deuda para cubrir la brecha entre gastos e ingresos federales, y está por ver quién la va a comprar, con una tasa sobre el Producto Interior Bruto en el déficit que es más del doble de lo que establecieron las reglas fiscales en Europa, que tampoco las cumple nadie. Estamos hablando en Estados Unidos de un déficit público que ya va camino del 7% del PIB, lo cual, bueno, pues esto hace imprescindible emitir nuevos bonos, refinanciar los antiguos, provocando que el peso de los intereses de la deuda sean ya superiores al desembolso que hay que hacer para mantener el complejo militar industrial, que se dice pronto y que es un dato que yo creo que es absolutamente revelador. Todo ello acompañado también, y esto en Europa pues yo creo que se desconoce también, por un peso creciente de la sanidad en Estados Unidos, de las ayudas sociales y de las pensiones, que en contra de lo que piensan muchos ciudadanos europeos es una parte muy relevante del presupuesto público. En este contexto, si quiere bajar impuestos, que es lo que contempla, ¿no?, esa reforma de Donald Trump, y parece dispuesto a cumplir su promesa, debes a cambio reducir el gasto, y esto es lo que no se ha hecho, porque la Oficina de Eficiencia Gubernamental de Musk solo ha sido capaz de realizar algunos ajustes muy poco relevantes. De hecho ha abandonado ya directamente esa cartera, esa labor, aunque formalmente sigue ahí. En términos de cuantía total del presupuesto federal, es verdad que ha sido muy espectacular, sobre todo lo ligado a la USET, pero no ha habido una reducción notable, y esto hace que la gran y bella ley, que es como llama Trump a esta ambiciosa reforma fiscal, pues faculte al Tesoro de forma inmediata a emitir ya 4,5 billones de dólares más de deuda, ¿no?, lo cual es una barbaridad absoluta, y el camino es evitar la recesión mediante un aumento del consumo privado derivado de esa baja de impuestos. Esa es la apuesta. Y esto muestra cierta desesperación por parte de la Casa Blanca y sobre todo un temor real a que una recesión pueda hacer perder al Partido Republicano la mayoría en las cámaras en las elecciones de midterm,
las elecciones que se celebran en Estados Unidos, legislativas a los 2 años de mandato presidencial, lo cual bloquearía la capacidad del presidente para poder seguir con su agenda política. Podemos estar viendo la última, la única y la última gran reforma fiscal de Trump, siempre y cuando salga adelante, porque todavía le queda un periplo parlamentario, ¿no? Aquí hay un camino importante que recorrer. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el proyecto normativo por un solo voto. Hubo ausencia, bueno, de hecho es que hay un responsable demócrata que se murió hace 2 días y que no ha votado. Si hubiera votado no habría salido adelante todo esto. Ha habido 48 horas de disputas entre distintas facciones del Partido Republicano que no están de acuerdo con esta reforma fiscal porque la consideran un suicidio, como comentabas tú en la pregunta. Hay una brecha en el partido, unos piden menos recortes de impuestos, otros exigen recortes de gasto, otros quieren más recortes de impuestos y otros quieren mantener algunas de las partidas que el segundo grupo quiere eliminar, ¿no? Entonces aquí hay un problema, el texto va al Senado, si se introduce alguna modificación, el mismo deberá volver al Congreso, por lo tanto no está tan claro que vaya a salir adelante, a no ser que Trump consiga convencer a aquellos integrantes de su partido que consideran esta reforma un suicidio fiscal y que es lo que explica la depreciación del dólar y el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro, sobre todo los de mayor plazo, que ayer al cierre de Wall Street se dieron un poco la vuelta. ¿Implica esto que el mercado está descontando que esta reforma fiscal no va a ver la luz como la ha presentado Donald Trump? Yo creo que hay mucho de ello ahí y que justificaría pues como al final de la jornada de ayer se salvaron un poco los inmuebles, aunque evidentemente, como te digo, y esto yo creo que es evidente, ¿no? La curva de tipos a largo plazo, el control la han perdido los bancos centrales y con ellos los tesoros van a tener problemas realmente graves. Y esto es mucho peor para la economía mundial que cualquier tipo de crisis arancelaria, cualquier tipo de deriva proteccionista que, como estamos viendo, luego tiene muchísimos matices, José Antonio. Llama mucho la atención el comportamiento de FED y de Banco Central Europeo en los últimos tiempos. A ver, no debería llamarnos la atención porque al final solo hay que verles en Jackson Hole, pero llama mucho la atención en un trabajo conjunto, ¿no? Como para intentar frenar errores del pasado, ¿no? Bueno, lo que hay es verdadero pavor en las altas esferas, sobre todo el Banco Central Europeo, a que haya una crisis financiera. Y esto pues no se quiere hablar, no se quiere comentar, pero claro, esto es mencionar a la bicha. Una vez que consideras o que apuntas a que puede haber una crisis financiera, pues casi es una profecía autocumplida, una crisis bancaria como resultado precisamente del aumento de la deuda pública, que junto con las batallas geopolíticas, pues al final generan un estado en el cual cualquier pequeño shock o gran shock puede hacer rodar una bola de nieve que lleva mucho tiempo y muchos años gestándose y creciendo, ¿no? La Autoridad Monetaria Europea está metida de lleno en todo esto porque resulta que en estos momentos la Reserva Federal de Estados Unidos le está proporcionando liquidez bajo cuerda usando las tuberías financieras internacionales del sistema euro-dólar. Esto antes se hacía a través de entidades como Credit Suisse. La caída de Credit Suisse tiene mucho que ver con eliminar intermediarios en este proceso de tutela, vamos a decirlo así, de bancos centrales. No vamos a hablar de control, porque al final, como bien decías, en Jackson Hole, en el grupo de los 30, en el Banco Internacional de Pagos, al final sí que hay una coordinación de política monetaria. Yo creo que esto es un error grave y es profundamente liberticida, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Y la idea de este rescate permanente, vamos a decirlo así, es que evitar que el Banco Central Europeo se vea obligado a vender bonos del Tesoro norteamericano que tienen su balance como activo de reserva si quiere conseguir liquidez en dólares. Claro, si vendiera estos bonos podría lograr liquidez, pero entonces el interés de los bonos de Estados Unidos subiría, poniendo en riesgo no solo la refinanciación de los mismos por parte del Tesoro de Estados Unidos, sino también de los bancos que tienen estos bonos en sus balances, lo cual a su vez pues provocaría el mismo efecto en la deuda de los países europeos. Es algo similar a lo que está haciendo Estados Unidos con Japón, con la gran diferencia de que Japón es el primer acreedor extranjero de Estados Unidos. Esto era algo que se rumoreaba en el ámbito financiero y que ahora yo creo que se puede afirmar sin ningún temor a equivocarse después de la última comparecencia del vicepresidente del Banco Central Europeo, el español Luis de Guindos, que es el único que lleva años diciendo que este riesgo está ahí, que está latente y que ha admitido no solo que existe este rescate de liquidez por parte de Estados Unidos al organismo monetario europeo, sino que además confía, es la forma en la que él lo ha dejado caer, ¿no? Confía en que se mantenga por mucho tiempo. ¿Para qué? Pues para evitar precisamente una crisis financiera. Guindos ha admitido que el Banco Central Europeo está actualmente examinando la exposición al dólar de los bancos dentro de la eurozona, lo cual, teniendo en cuenta que él está a cargo, ¿no?, de todo ese mecanismo regulatorio, pues es un aviso a navegantes y sobre todo él ha unido esto a la guerra arancelaria al confiar en que las negociaciones entre Europa y Estados Unidos puedan posibilitar que se mantenga el compromiso
para evitar que los bancos extranjeros se queden sin dólares durante periodos en los que los mercados de financiación están bajo presión. Fíjate todas las cosas que dice Luis de Guindos. Es verdad que lo dice en un lenguaje muy político, muy de autoridad monetaria, pero supone asumir varias cosas. En primer lugar, que la guerra arancelaria es en realidad una guerra monetaria, lo llevamos diciendo algunos desde hace mucho tiempo, para evitar que se dispare la rentabilidad de la deuda de Estados Unidos, lo cual está fracasando estrepitosamente. En segundo lugar, que la Reserva Federal está evitando que se produzca una crisis bancaria, tanto en Europa como en Estados Unidos, y también en Japón, con herramientas de liquidez masiva, inflacionarias, ojo, mientras se ahoga a ciudadanos y pequeñas empresas, porque a estos sí se le mantienen los tipos relativamente altos. Dice, no, es que queremos luchar contra la inflación y por lo tanto no bajamos tipo de interés. Ya, hombre, pero tienes abiertas barras de liquidez, barras libres continuas, ¿no? Y el Tesoro está anunciando que va a gastar lo que no está en los escritos. Esto es lo profundamente inflacionario. No que le niegues un crédito a un pequeño empresario o que una persona para negociar su hipoteca tenga que pagar intereses del 7 o del 8% en Estados Unidos. Y luego, en tercer lugar, lo que está diciendo Guindos es que el sistema es frágil y que cualquier shock que altere el guión establecido puede provocar que estalle la bomba bancaria, ¿no? Estos contactos que están manteniendo los banqueros centrales están cobrando cada vez más relevancia y sobre todo hay una idea que es profundamente inflacionaria y que serviría para calmar las aguas y que algunos están pidiendo, aunque públicamente no se esté trasladando a la sociedad, que es la monetización coordinada de deuda pública, no a través de programas de expansión cuantitativa per se, sino incluso flexibilizando las normas que limitan a los bancos para seguir engordando sus balances con deuda pública, lo cual paradójicamente es el origen del problema. Porque la propia relación de la banca con los tesoros han propiciado esta situación, porque el riesgo se traslada de los gobiernos, un riesgo fiscal, se traslada a las entidades financieras que son las que compran esa deuda que se utiliza para financiar el déficit fiscal. Entonces, en el momento en el que suben los intereses de la deuda, lo que se va por delante no es solo la hacienda, sino fundamentalmente el sector financiero. Y entonces tienes que rescatarlo, bien mediante inyecciones directas, con trucos regulatorios o con manipulaciones de precios. Y las tres en estos momentos se están aplicando, con resultado de inflación. Ya no hay recesiones como las de antes, pero tenemos una inflación persistente, por eso no baja la inflación. Por eso, a pesar del estancamiento económico, se sigue teniendo inflación. Mira Reino Unido cómo está, ya acaba de dar una cifra, un IPC de casi el 4%. Y esto no tiene que ver prácticamente nada con los aranceles, y sí mucho con esta diabólica relación entre banca y estados, cuyos platos rotos pues los pagamos siempre los contribuyentes barra ahorradores, porque el incentivo es a endeudarse, no a ahorrar. Y eso es un problema, porque si no hay ahorro no hay capital, y si no hay capital no hay desarrollo económico, ni productividad, ni absolutamente nada, José Antonio. Un elemento de la semana que queda un poco ahí como oculto es el envío de esa oferta de Bruselas, ¿no?, en secreto a la Casa Blanca para firmar una paz arancelaria, que no parece ahora mismo que tenga mucho recorrido, ¿no? Bueno, esto poca gente sabe cómo se están produciendo estas negociaciones comerciales entre Europa y Estados Unidos, porque la propia Comisión está actuando con nocturnidad y alevosía para que no se vea que realmente se está llegando a cesiones importantes, mientras que públicamente se enfrenta con Estados Unidos con el tema de las sanciones a Rusia, pero en otros términos, en otros ámbitos geopolíticos. Fíjate lo que está pasando en Siria, ahí vamos todos de la mano con el amigo americano. Ahora, aquí hay varios factores que a mí me preocupan profundamente, ya no me sorprenden lamentablemente, y es, primero, ¿por qué está negociando la Comisión Europea en nombre de todos los parlamentos nacionales? ¿Por qué los parlamentos nacionales no pueden negociar con Estados Unidos? ¿A quién le ha dado facultad a la Comisión Europea para que negocie esto? Podríamos decir, bueno, el Parlamento Europeo podría negociar, podría haber creado una comisión negociadora. Pues sí, pero el comisario de Comercio no tiene ninguna facultad para decidir los aranceles que tiene que poner Estados Unidos a España o a Italia, o al revés, los que podemos poner España, Italia, Polonia, Francia o Alemania a Estados Unidos. Y sobre todo porque no hay ningún tipo de debate sobre las necesidades que tiene cada país, y cada país tiene necesidades muy diferentes. Hace una semana, el comisario de Comercio europeo prometió a Washington que Europa iba a comprar productos estadounidenses por valor de 50.000 millones de dólares, que es una partida en la que tendrían la mayor importancia en el gasto, fundamentalmente armamentístico, es decir, se compraría material militar o se invertiría en empresas militares. En segundo lugar, energético, con la compra de gas natural licuado, y en tercer lugar, con productos agrícolas, lo cual afectaría directamente a los intereses del campo europeo, porque ya está suficientemente golpeado, ¿no?, por esa persecución sistemática que sufre en el marco de la Ley de Restauración de la Naturaleza y todo lo que va en línea con el Pacto Verde, la Agenda 2030, las reglas fiscales, la crisis energética, provocada por las sanciones boomerang a Rusia en buena medida. Entonces, según avanzaba hace unas horas la agencia Bloomberg,
von der Leyen ha decidido hacer una segunda oferta adicional para que Trump retire esa espada de Damocles arancelarias tras la pausa de 90 días, que nos parece muy largo lo de 90 días, pero bueno, acaba el 8 de julio, es decir, no queda tanto. Entonces el documento este, enviado a Washington para que lo evalúen los funcionarios del departamento que dirige Howard Lutnick, por lo que se ha filtrado, supone una cesión absoluta a las peticiones de la Casa Blanca, incluyendo manga ancha para el incumplimiento de las regulaciones medioambientales europeas en el caso de los productos vendidos por empresas norteamericanas, distintos derechos laborales y aranceles cero para productos agrícolas e industriales que lleguen a Europa desde el otro lado del Atlántico. Este documento también contempla inversiones mutuas y adquisiciones estratégicas de energía, un poco lo que te comentaba del gas, inteligencia artificial y conectividad digital. Con lo cual, aquello que nos decía von der Leyen, que íbamos a establecer unas medidas de presión contra las tecnológicas norteamericanas para intentar en esta negociación sacar algo de rédito, no, es completamente falso. Esto es una bajada de pantalones, que algunos llevamos mucho tiempo diciendo que sí a producir, y además, insisto, la Comisión Europea negociando en nombre de todos los países, lo cual es abiertamente irregular. Debería motivar la protesta de los países que se vean más afectados por estas cesiones, incluidas en un plan, en una oferta, que es que ni siquiera es pública. Fíjate, yo te estoy hablando de filtraciones a la agencia Bloomberg. Opacidad, ausencia de soberanía nacional, poderes especiales para la Comisión. No, pues esto sí que es como lo de Palpatine que comentabas antes. Aquí se ha producido un golpe de Estado en la Unión Europea, aprovechando todas esas emergencias, esas amenazas externas más o menos creíbles, vamos a decirlo así, y ahora mismo la Comisión parte y reparte y se lleva la mejor parte. Y la máquina de la autocracia europea avanza sin que nadie quiera o pueda pararla, ¿no? Y esto es lo que a mí me parece también más preocupante en el ámbito europeo, y creo que es la causa o una de las grandes causas que explican la deriva que estamos viviendo en estos momentos, porque con la excusa de mayor unión al final lo que has conseguido es dar un golpe de mano y tener poderes que en ningún momento ni siquiera los estatutos de la propia fundación de la Unión Europea te conceden, ¿no? Con esa Comisión Europea todopoderosa y con esos comisarios que, no, pues parece que estamos en un modelo más similar al de las dictaduras del siglo XX que en una democracia del siglo XXI, José Antonio. Bueno, alineado con eso, esta mañana contábamos un informe de MCC Brussels que se llama Manufacturing Misinformation, publicado en mayo de este mes, en 2025. La Gaceta, por ejemplo, de la Iberosfera lo titula: un nuevo informe revela que von der Leyen, la Comisión Europea, está financiando con 649 millones una red para reprimir y acallar a la disidencia en redes sociales. Es el think tank MCC Brussels que ha elaborado ese informe que, entre otras cosas, pues esos 649 millones de dólares, dice el informe, es más que el trabajo de investigación contra el cáncer. Y relata de una manera muy clara, dice el informe del think tank MCC Brussels, dónde están las prioridades. Dice que para acallar a las voces críticas en redes sociales hay que combatir a esa disidencia llevándola a dos términos: discurso de odio y desinformación, que los conocemos mucho ya, ¿no? El informe, como te digo, en el Lorenzo, y como les digo a ustedes también, se llama Manufacturing Misinformation, pueden buscarlo en MCC Brussels. Acusa a la Comisión Europea, el informe, de financiar una guerra propagandística para controlar el lenguaje y el debate público. Los fondos europeos se han canalizado a través de 349 proyectos gestionados por ONGs, universidades, centros de investigación, que bajo la apariencia de promover la seguridad digital y la democracia deliberativa, estarían construyendo, dice el informe, una estructura ideológica que está destinada a censurar contenidos que vayan contra la narrativa oficial. Es, dice el think tank, una guerra silenciosa contra la libertad de expresión disfrazada de tecnocracia y de buenas intenciones. El informe también critica el uso de un lenguaje deliberadamente ambiguo y deliberadamente eufemístico por parte de las instituciones europeas, que recurre a términos como cocreación, resiliencia o democracia participativa. ¿Para qué? Para justificar lo que considera una operación de vigilancia ideológica. MCC Brussels alerta, tras investigar esas prácticas, que estas estrategias no buscan abrir el debate, sino cerrarlo, limitar a lo que se puede decir, quién lo puede decir y cómo lo puede decir.
quisiera saber tu opinión alrededor de algo. Fíjate que el otro día cuando entrevistaba a Marc Vidal me decía, ¿y qué podemos hacer contra el control social? Así como es Marc, ¿no? ¿Y qué podemos hacer? Y me decía, bueno, solo nos queda una cosa ya, levantar la voz. Solo nos queda no callarnos. Solo nos queda pelear por la libertad de expresión. Solo nos queda que cuando nos intenten controlar y acallar y meter en el redil, no aceptarlo. Y este informe a mí me ha recordado mucho a Marc Vidal el otro día y a muchos programas tuyos con César Vidal también, ¿no? Alrededor de la importancia de la pelea de la libertad de expresión. Fíjate que mi abuela me hablaba mucho de cómo tuvieron que pelear e incluso morir para defender una libertad de expresión que unos tecnócratas, que un tecnofeudalismo en nuestro tiempo está arruinando la memoria de nuestras antiguas generaciones. Están haciendo por lo que pelearon para que no sucediera, es lo que nos están devolviendo ahora. Con una gran diferencia que hace que todo esto sea mucho más diabólico, y es que se hace bajo la defensa de la libertad de expresión. Porque cuando en otras épocas de la historia se ha censurado, en ningún momento se ha dicho desde los poderes censores que se estaba defendiendo la libertad de la expresión. Se aducía a la seguridad nacional, se consideraba que, bueno, pues cualquiera que fuera en contra de lo que dijera el gobierno era un traidor, un enemigo del pueblo, pero nunca se hablaba de democracia ni de libertad de expresión, todo lo contrario. De hecho, cuando escribe en su momento Orwell la novela 1984, que yo es la que siempre suelo citar, incluye unos conceptos, muchos conceptos, pues que ahora mismo se han normalizado absolutamente, ¿no? El doble pensar, que una cosa signifique una y la contraria, es uno de los elementos que citabas en ese informe, que es utilizar palabras clave, conceptos que luego se repiten como mantras y aparecen en multitud de informes al mismo tiempo, en diferentes puntos a la vez, que generan además los mismos discursos políticos. Algunos llevamos mucho tiempo denunciando este secuestro absolutamente de la libertad de expresión. Pero antes de la libertad de expresión se secuestra la libertad de pensamiento, que es otra de los conceptos también que incluye Orwell, y que lo tenemos aquí. Es decir, si tú ya limitas la libertad de pensamiento a través de mover la ventana de Overton y determinar que determinados conceptos, determinadas visiones tienen que ser apartadas de la sociedad, ya luego no tienes que censurar, porque las personas se censuran a sí mismas, incluso en muchos casos ni siquiera se están censurando porque no tienen acceso a esos conocimientos. Cuando Ursula von der Leyen compareció hace 2 o 3 años en el foro de Davos, antes de que Trump se convirtiera en presidente de Estados Unidos, cuando compareció fue a dar su discurso, y entonces ella dijo que había un problema fundamental que enfrentaba a la sociedad y que enfrentaba sobre todo, que dificultaba la capacidad de las élites para gobernar el mundo, que era el de la lucha contra la desinformación. En un segundo lugar ponía la llegada de Donald Trump como una amenaza, y en tercer lugar todo tipo de emergencias bélicas, climáticas, etcétera, etcétera. Sobre todo a partir de ese momento se pone en marcha un proceso, que es el que ahora pues nos ilustra este informe. Ha habido otros al respecto, en el cual se gastan ingentes cantidades de recursos para censurar. Hay operaciones de servicios de inteligencia dentro de los propios países. En España hay uno que se llama el proyecto ELISA, destinado a atacar cualquier tipo de discurso que vaya contra el relato oficial. Se ha acabado con una práctica tradicional que era, normalmente la verdad se utilizaba para tumbar las mentiras. Es decir, cuando algo era falso, pues entonces lo que hacía uno era criticarlo, exponer las verdades y hacer que fuera falso. Ahora, o que se viera que fuera falso, ahora es todo lo contrario. Ahora no se permite ese debate, ni siquiera en el ámbito donde tendría que ser más evidente, por ejemplo en el ámbito científico, ¿no? Lo hemos comprobado con el tema de la pandemia, o también lo comprobamos con el tema del relato del cambio climático. Todo aquel que se salga del guión pierde recursos, pierde poder también para poder expresarse, y para eso es fundamental, tú lo acabas de mencionar también, el concepto de tecnocracia, el concepto de control. Porque si tú controlas los recursos que van a las universidades para realizar determinadas investigaciones académicas, si tú controlas también los recursos a través de las publicidades institucionales que llegan a los grandes medios de comunicación, si además tienes una alianza con grandes corporaciones que se benefician de este proceso y participan de él, también limitando la capacidad de la gente para hablar, si tú utilizas el control de las redes sociales, el control del discurso digital, no, pues evidentemente lo tienes todo en tus manos. Has mencionado el programa que hago yo con César Vidal. El programa se llama La Voz precisamente por eso. Se trata de dar voz a los que no tienen voz. Pero yo siempre digo una cosa, ¿no? Y además creo que es la mejor manera que tenemos de luchar contra esto. Tú y yo nos partimos la cara todos los días aquí y hemos dedicado nuestra vida a esto, ¿no? Pero el que está en su casa, el que va a trabajar, el que se levanta a las 6 de la mañana, el que vuelve completamente arrasado, a hacer los deberes con el nene, a cenar con tu mujer, etcétera, etcétera,
Ahí es donde está realmente la batalla, porque si estas personas cuando estén, bueno, pues con amigos, con familiares, cuando estén en reuniones se callan sus propias opiniones por miedo al que dirán, si ocultan lo que piensan, al final se van a convertir en personajes como el de la novela de 1984, que acabarán lobotomizados y al final estarán rezando para que les digan lo que tienen que pensar. Así que tengamos mucho cuidado con eso, huyamos también de las cámaras de eco en las redes sociales, intentemos tener visiones de la realidad distintas a las que nosotros en principio compartimos, sobre todo para dudar, porque a través de la duda se crece, y todo aquel mensaje unilateral, sobre todo que venga de arriba a abajo y que se nos presente como la única verdad oficial, dudemos de ello, porque en el 90% de las ocasiones, si no es más, es profundamente falsa y manipuladora. Cuando algunos llevábamos tiempo, tú también, ¿no? Pues denunciando todo esto, pensaban que estábamos locos, pensábamos que estábamos viviendo en una realidad paralela. Bueno, ahora hemos llegado a un punto en el que, por ejemplo, la empresa Meta, que es Facebook, es contratada por la Unión Europea justo antes de las elecciones del Parlamento Europeo para que controle los discursos en las redes. Es decir, la censura se hace abierta, es evidente, podemos escaparnos porque la tecnología también permite una cierta puerta trasera, utilicémosla y sobre todo seamos conscientes de lo que está pasando, ¿no? Porque la verdadera capacidad que tiene el demonio es que la gente piense que no existe, y esta es la idea. Si tú piensas que vives en libertad, si piensas que vives en democracia, no vas a luchar por defender ninguna de las dos cosas, y ese es el principal problema que tiene Europa y que nos lleva al resto de problemas que aquí analizamos, José Antonio, todos los días, o al menos en mi caso un par de días a la semana. Gracias por toda esa fotografía. Buen día y buen negocio, Lorenzo. Igualmente, Ramírez. A seguir luchando. Un abrazo. Y buen fin de semana.